Buenos días, es un placer compartir esta nueva jornada de COFAS con todos ustedes. Yo tengo que decirles, voy a empezar por la conclusión, yo les voy a dar noticias positivas. Voy a hablar mucho de riesgos, pero la imagen global de lo que voy a transmitir es realmente positivo. Como ustedes saben, un economista en clave positiva nunca más está invitado, o sea que si esta es la única ocasión, ha sido un placer. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a presentar un esbozo para enmarcar un poco todas las discusiones que tendremos hoy. Voy a hablar de riesgos geográficos, pero a nivel muy agregado, y si durante el turno de preguntas les puede interesar la visión que tenemos desde el área de estudios de la Caixa de aspectos concretos, de tipo de interés de algún país, de situación de tipo de cambio, cualquier cosa, ahí les sugiero que trasladen sus cuestiones. Sin más, este es el escenario un poco de referencia que maneja el Fondo Monetario Internacional y que no es un escenario muy diferente del que tenemos en la Caixa. Lo más importante es fijarse en la columna 2014-2019, que nos va a dar un poco las perspectivas de medio y de corto plazo y de medio. Esperamos que el mundo crezca en la zona del 4%. Este es un crecimiento positivo. Hay que recordar que desde el año 80 hasta el 2013 el crecimiento promedio fue del 3,4%, por lo tanto es un año que vamos a ver, en el promedio de estos años vamos a estar, por lo tanto, por encima del promedio histórico reciente, que se forma, como es evidente, con dos grandes dinámicas diferentes. Emergentes creciendo por encima del 5% en promedio anual en este proceso, en este periodo, y los avanzados creciendo menos de la mitad. Eso lo sabemos. También sabemos, pero es bueno un poco ir siguiéndolo, que uno de los drivers importantes de crecimiento que vamos a tener es el comercio mundial, que se va a mover en tasas de crecimiento en volumen del 5,4%, de nuevo con un buen dinamismo en los emergentes, superior al 6%, y un poco inferior a las economías avanzadas en la zona del 5%. Por tanto, las dos primeras ideas es, vamos hacia unos años en principio que representan el cierre del carpetazo de las dos crisis un poco anilladas que hemos tenido desde 2008. Vamos a tener el apoyo del comercio exterior y vamos a tener, esto no está en la transparencia, pero se lo avanzo, una situación fuera de algunos países determinados de inflación contenida. Por tanto, es un escenario que podríamos calificar de optimismo moderado. Entonces, ¿dónde nos vamos a equivocar o dónde nos podemos equivocar con más posibilidades? Por tanto, riesgos. Estas ya son cifras de la Caixa, lo que decía, no son muy similares, no son muy diferentes de las anteriores, pero aquí lo que vemos es un poco el crecimiento que esperamos para los dos próximos años, para dar una perspectiva un poco de promedio, crecimiento mundial 3,7, y ahí vemos, hemos hecho esta agrupación para intentar situar cuáles son los elementos de riesgo más claros. China va a crecer un 7,4% según nuestras previsiones y va a aportar el 25% al crecimiento mundial de estos 2 años. Por tanto, cualquier atención sobre China está absolutamente justificada. Estados Unidos va a crecer el 2,8%, que es un crecimiento notable. Recordemos que en el crecimiento potencial, tendencial de Estados Unidos puede estar sobre el 2,2 en estos momentos. Por tanto, tendría que encadenar 2 años positivos. Y Japón y la zona del euro crecerán en la zona del 1,3%, que representa una mejora de sus tasas anteriores. Pero lo que es más importante para valorar los riesgos de este escenario realmente es la contribución. Ya ha avanzado. China, importantísima. El grupo de Turquía, Indonesia, Brasil, India y Sudáfrica, que saben que no es una agrupación casual, son los que se han conocido como 5 débiles, es decir, países que desde que la FED anunció empezó a comunicar su cambio de estrategia de política monetaria, su estrategia de salida de normalización en mayo de 2013, empezaron a recibir shocks de incertidumbre, primero estos 5, después ha habido otros, al menos en función del país, 2 o 3 shocks más. Finales de diciembre Turquía, por motivos internos, después el shock de Argentina, que afectó especialmente a Brasil, Turquía y Rusia, el shock propio de Rusia, etc. Por tanto, y esta gente son importantes, aportan de hecho un 15% del crecimiento mundial esperado. Y el resto del mundo completa, el grupo emergente, todo lo que no es Estados Unidos, Japón y Europa en esta slide,
estamos hablando de 3/4 partes del crecimiento. Por tanto, vamos a presentar brevemente los riesgos de los 5 débiles, dar un poco de contexto, después el de China, Estados Unidos y la zona del euro muy rápidamente. Aquí hay muchos datos, pero yo creo que lo esencial es ver que un típico semáforos que apunta a diferentes vulnerabilidades en función de diferentes países. ¿Qué está pasando desde mayo de 2013? En nuestra opinión, se está dando un proceso de discriminación del riesgo que no se había dado en los años anteriores, eso lo sabemos. Y se estaba prestando especial atención a los desequilibrios que estas economías presentan. Aquí están los 5 débiles más otras economías de referencia. Lo más importante es ver que estamos hablando de riesgos diferentes en función de países diferentes que el mercado está discriminando de forma diferente. Nosotros entendemos que eso es un proceso sano. Lo que no era sano era una valoración del riesgo generalizada o excesivamente poco pormenorizada. Entonces, aquí hay riesgos y riesgos. Les voy a decir los riesgos que nos preocupan menos. Quizás no son los que cabría esperar. No nos preocupa excesivamente el saldo por cuenta corriente, que era una preocupación, vamos a decirlo así, más de años 90. Nosotros vemos un nivel de reservas adecuados y vemos que la cuenta corriente va a responder a ajustes internos de forma relativamente rápida. Siempre nos ha costado entender por qué preocupa una cuenta corriente de Brasil del -3%. Y, en cambio, más justificable el -8% de Turquía. Por tanto, cuenta corriente nos preocupa relativamente poco. No creemos que vayamos a ver crisis de balanza de pagos convencionales. En términos generales, nos preocupa menos, poco, el crecimiento del crédito interior. Hay una gran excepción, que es China, que luego la abundaré un poco más. No vemos una situación de demanda interna sobrecalentada de forma general. Tampoco nos preocupa excesivamente el saldo público. Es un problema muy ubicado en el caso de India y creemos que el inicio de las reformas estructurales antes de las elecciones y que creemos que tendrán continuidad ayudarán al ajuste. Y donde sí que nos preocupa mucho y creemos que es el indicador clave es la inflación. La inflación es importante porque nos está dando pistas sobre la sostenibilidad del crecimiento futuro, que es lo que creemos que hay detrás de las preocupaciones de los inversores. Ahí vemos que hay una concentración de rojos, quiere decir que sus inflaciones están por encima de los objetivos de sus bancos centrales, que combinado con una situación de tipos de interés reales no muy ajustados, nos hace prever subidas de tipos y esfuerzo por controlar inflaciones elevadas. En el fondo, esta es la historia que en estos momentos, en este corto plazo, estamos viendo como muy tensa. Economías que están ajustando para la inflación, pero al mismo tiempo que se están experimentando desaceleraciones. Es una perspectiva complicada y que sobre todo se focaliza en 4 países: Brasil, Rusia, Sudáfrica y Turquía. Sudáfrica es el menos sistémico de ellos y Brasil y Rusia los más. En la historia de estos países básicamente es mucha presión a corto plazo por parte de los bancos centrales para reconducir la inflación, crecimiento que se está viendo bajo y equilibrio o mix complicado de la política económica en este corto plazo y perspectivas a medio plazo relativamente contenidas, menos que en el caso de Turquía, que somos más favorables. Por tanto, sintetizando, los 5 débiles, ¿cómo los vemos? Creemos que son tres débiles importantes a monitorizar, creemos que van a haber dificultades a corto plazo y creemos que hay riesgos a la baja en términos de crecimiento. China, que nos preocupa y nos tiene que preocupar, como he justificado anteriormente, sorprendió con un crecimiento del primer trimestre que era que se había quizás sobreleído unos datos ciertamente de desaceleración de la actividad y al final se concretó en una desaceleración hacia la zona del 7,4. Más allá de este dato puntual, lo cierto es que China está transitando de una zona de crecimiento en la zona del 9%, 3 años atrás, a algo por encima del 7%. Nuestras perspectivas son que el proceso tiene un fondo bastante cercano. Esperamos un crecimiento del 7,5%. Hay que decir que estamos en la zona alta del consenso, pero es difícil ver que si se acerca significativamente o si cae significativamente por debajo del 7,2, 7,3, no haya medidas de política económica y hay margen para hacerlas bastante claras. Por tanto, seguramente
El riesgo de hard landing ha sido sobreleído o demasiado enfatizado, y el riesgo de crisis financieras vinculadas al crecimiento del crédito, shadow banking y estas cuestiones seguramente también ha sido un poco exagerado. Aunque es difícil, y eso hay que ser honesto, es difícil saber lo que pasa en China en tiempo oportuno. Y también es difícil que nos acostumbremos a una nueva etapa. Sabemos que China está haciendo cambios estructurales, no solo de mayor importancia de la demanda interna y menor de la demanda externa, y sabemos que este rebalancing está costando, sino está dando entrada a más mercado en más áreas. Más mercado implica más volatilidad, un poco por definición. Y por tanto nos tenemos que acostumbrar a que épocas de volatilidad del yuan, como las que hemos vivido recientemente, menos intervención en el interbancario, puntes en el interbancario, dudas sobre crédito, etcétera, sean más frecuentes. Es parte del proceso. No hay manera de hacerse mayor sin pasar por este proceso. Globalmente, entonces el riesgo de China también es un riesgo que yo diría de crecimiento un poco a la baja, porque lo que decía, estamos en la zona alta del consenso. Pero globalmente la apuesta de síntesis hacia los emergentes, de cumplirse con las previsiones, son razonablemente positivas. Estas son las entradas de capital privado en las economías emergentes como conjunto, la previsión que maneja el IIF, una institución, un organismo internacional, que en general peca de prudente. Y lo que vemos es que, aunque hay un cierto ajuste del nivel, la composición es muy sana, con mucha importancia de la inversión directa, y de hecho no hay un hundimiento, nada que se parezca a los años 2008 y 2009. Globalmente el mercado y los inversores internacionales siguen apostando por los emergentes, y eso respalda este punto que decíamos al inicio de la importancia de los emergentes en el crecimiento. Cuanto a los avanzados, Estados Unidos repite parte de la historia de China. Datos de primer trimestre, final del cuarto trimestre y primer trimestre preocupantes, y un dato del primer trimestre más bajo de lo esperado, pero que en nuestra visión no altera en lo esencial nuestra perspectiva de 2 años de crecimiento en la zona del 3% inferiores. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? En Estados Unidos lo que está pasando es que el consumo público, que puede ser una proxy del rigor fiscal de años anteriores, se está ajustando positivamente, lo que quiere decir que restará menos crecimiento que en años anteriores. Hay una recuperación paulatina y lenta, y más lenta de lo habitual en el consumo privado, pero que está. Y hay una recuperación de la inversión de equipos que creemos que irá claramente a más. Aquí la escala es un poco engañosa porque en 2012 el crecimiento fue muy fuerte. Estamos en crecimientos de la zona del 3% que se acelerarán. En el fondo, en Estados Unidos hay 2 drivers que los vemos bien posicionados: consumo público e inversión en bienes de equipo. La inversión en bienes de equipo creemos que está pendiente de normalizarse, porque si las condiciones financieras son laxas, si tu situación de beneficios es positiva, holgada, y la demanda esperada de crecer, lo lógico es que repunte. Y un poco un elemento de incertidumbre fiscal que pivotó, que planeó sobre la economía americana durante 2013 se ha eliminado. ¿Y qué faltaría para tener unos años de buenos a francamente buenos? Pues faltaría como ustedes saben, que el mercado de trabajo americano dejase de vivir esta recuperación incompleta. Esta es una comparativa del crecimiento del empleo desde el inicio de la crisis en 3 crisis de referencia, año 81, 2001 y 2007, y la simple inspección visual ya demuestra que la recuperación del empleo está siendo muy, muy lenta. Nosotros creemos que esto se va a ir corrigiendo en los próximos años. Hay factores estructurales aquí detrás, pero también hay factores cíclicos que se van a normalizar, y eso dará un impulso en el consumo. En resumen, de Estados Unidos tenemos un crecimiento un poco inferior al 3%, que creemos que nos podemos desviar a la baja. Podríamos tener más crecimiento. Si nos desviásemos mucho a la baja, en Estados Unidos hay un riesgo, y es, si el crecimiento fuese muy superior a lo que se maneja, efectivamente la evolución de los tipos de interés y los movimientos de la Reserva Federal podrían ser diferentes a los que se descuentan. Y eso podría tener una noticia en principio positiva: Estados Unidos crece más, podría tener un retorno negativo, tensionando algunos de los débiles o nuevos débiles que puedan aparecer en el radar de los inversores.
es un escenario un poco extremo. Nosotros creemos que nos podemos desviar un poco a la baja, en el sentido de que el crecimiento sea superior, finalmente, pero no creemos que vaya a romperse un poco el escenario de tipos que manejamos. En la zona del euro, un crecimiento del 1,3 para los 2 próximos años. Recordar lo que sabemos. Básicamente hemos recuperado a la periferia, a Italia, Grecia, España, Portugal, etc. Era una crisis de periferia, hubo toda una serie de desarrollos institucionales importantes, la proactividad del Banco Central Europeo fue definitiva y de hecho hay un proceso como de convergencia de crecimiento en tasas relativamente moderadas, pero que es posible que sean las que tengamos durante un cierto tiempo. De nuevo, el riesgo aquí, nuestra previsión es que se quede corta. Es posible que tengamos noticias positivas, comenzando por la propia España y por otros países de la periferia y alguno del núcleo que todavía no ha acabado de lanzarse. Ahora les voy a hablar de un no riesgo, exagerando un poco. Nuestra lectura es que todo el debate de la baja inflación es un debate que tiene mucho sentido desde el punto de vista del Banco Central, es un debate que se ha magnificado seguramente en los medios de comunicación. Como mínimo hay un cierto riesgo de sobrevaloración del riesgo. Me explico. Es cierto que la inflación en la zona del euro se ha desacelerado notablemente, pero cuando analizamos qué hay detrás de esto, creo que algunas de las noticias de alarmismo se tienen que corregir. Voy a hacer, si de palabra, algunos números muy grandes. De toda la caída, de toda la desaceleración de la inflación, de toda la caída de la inflación, el 40% se debe básicamente a factores temporales. Se revierten subidas, hay un efecto, cuando se sube los impuestos indirectos, sube la inflación, al cabo de un año hay un efecto que llamamos de base. Por tanto, el efecto de base de deshacerse estadísticamente las subidas de impuestos indirectos. Y segunda, efecto de las materias primas muy contenidas, poca volatilidad, etc. El restante 60%, a partes aproximadamente iguales, por tanto diríamos un 30%, es la desaceleración de los bienes industriales. Y cuando se estudia un poco su dinámica, los bienes industriales, la inflación de bienes industriales está muy correlacionada con el ciclo. Y en términos generales, hemos visto que en el caso de la inflación de bienes industriales de la zona del euro de los últimos años, al cabo de entre 2 y 4 trimestres del repunte de la demanda agregada de la zona del euro, tendría que haber un repunte de la inflación de bienes industriales. Y el restante 30%, hay servicios, sí que son más inerciales. En base a esta descomposición, nuestra previsión es que vamos a ver pronto una aceleración de las tasas de crecimiento de nuevo. Vamos a acabar al final del escenario desde el escenario 2015, por encima del 1,6%. Y a pesar de que la retórica del Banco Central va a ser importante o atenta, diremos, observación del fenómeno, pensamos que es un riesgo del cual vamos a ver un poco menos de importancia en los meses futuros a partir de que los datos confirmen nuestro escenario. Y ya para finalizar, vuelvo a presentar. Por tanto, me gustaría dejarles con 3 ideas importantes. Vamos a unos años razonablemente positivos, vamos a ver mucho dinamismo emergente y un dinamismo importante del comercio exterior y vamos a ver, fuera de los casos que he mencionado, de Brasil, Turquía, Rusia, inflaciones no problemáticas en gran parte del mundo y asociado a esto un tipo de interés que es más bajo, promedio, del que hemos visto antes de la crisis. También hay que decir que y este sería como la imagen final, por tanto una imagen positiva, como ya he comentado. Como un pequeño nota a pie de página, diríamos, hay que ver que el mundo, en 2014-2019, se asemeja en algún aspecto a cómo era el mundo antes de la crisis, en términos de tasas de crecimiento, y en otras cosas, por ejemplo, el crecimiento del comercio no va a tener seguramente la explosividad, diríamos, el dinamismo que tuvo en los años 2000-2007. Esto es fruto del hecho de que no solo del rebalancing de China y de la mayor importancia de la demanda interna de China, sino que es un proceso normal de maduración de gran parte de las economías emergentes. Por tanto, hay
Pues sí, el mundo está cambiando, se parecerá más al mundo antes de la crisis en términos de crecimiento, pero también es verdad que cómo se compone este crecimiento sí que va a variar. Yo no me alargo más. Muchísimas gracias por su atención. Estoy a su disposición en el turno de palabras. Muchísimas gracias.